Hola, mi nombre es Karina y estoy aquí con mi amiga Cristi, que nos va a contar un poquito sobre su vida. Así que, hola Cristi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un gusto estar aquí. Y pues yo quiero que nos cuentes un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Eh, mi niñez no fue tan común o más bien lo tradicional, que donde está el papá y está la mamá y están los hijos. En mi caso, mi mamá fue mamá soltera. Tuve una niñez donde nos tuvimos que mover varias veces porque algunas veces mi mamá se iba a otro lugar a trabajar, algunas veces se venía para acá, para este país, entonces siempre estuve en diferentes hogares, con mis abuelitos, con amigas de mi mamá, con primas de mi mamá. Entonces, crecí sin la presencia de un padre y pues por causa de que mi mamá tenía que trabajar, pues también mi mamá hubo lapsos en mi niñez donde tampoco no estuvo presente en mi vida. Bueno, y cuéntanos cómo fue que conociste a Cristo. Fue a través de mi esposo que yo conocí del amor de Dios. Teníamos un año de casados cuando él comenzó de nuevo a ir a la iglesia porque él, antes de que nos conociéramos, él había estado yendo a la iglesia, se alejó, pero cuando teníamos un año de casados, él regresó a la iglesia y, y comencé a ir con él. Y pues en realidad al principio fue solamente que yo estaba acompañando a mi esposo. Ujú. No entendía, sabía que era algo bueno porque era la iglesia y sabía que estaba haciendo cambios en la vida de mi esposo. Yo me estaba dando cuenta de ello, ¿va? Pero fue a través de mi esposo que yo pude conocer de Dios. ¿Cómo fue que tú tomaste esa decisión de seguir a Cristo? Empezaste a acompañar a tu esposo, viste cambios en su vida, pero tú personalmente, ¿cómo fue que tú tomaste esa decisión de decir, yo quiero ser, pues lo que llaman cristiana, Ujú, ¿no? ujú, Quiero seguir a Cristo. ¿Cómo ujú. fue eso? Sí, porque a veces uno no entiende que cuando tú dices, cuando dicen, oh, es que, ¿cómo conociste a Dios o cómo conociste a Cristo? Y a veces uno se hace la pregunta, bueno, pues yo conozco a Cristo. Ujú. Uno piensa y dices, pues yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. Pero yo creo que a lo que nos referimos es entender y comprender el gran amor de Dios y entender de verdad que Cristo murió por mí y ya lo haces personal, lo haces, y eso es a donde yo llegué a esa conclusión a esa revelación. Ujú. Fue un proceso, o sea, no fue de que, oh, el primer domingo o el segundo domingo, cuando yo lo acompañaba, que ya Dios se me reveló a mi vida y no, fue un proceso que yo fui comprendiendo el amor de Dios, porque la razón que creo que para mí fue un poquito eh, el proceso es porque, y me van a entender tal vez las personas que crecieron sin un papá, cuando tú creces sin la figura de un papá, ese papá amoroso, ese papá que cuida, ese papá que protege, que provee, y tú vienes a conocer del amor de Dios y te lo presentan como ese Padre amoroso, se te hace como muy difícil poder, poder poner a Dios como ese Padre amoroso, porque no creciste con un Padre Sí, tienes en tu casa. sí, tienes una visión nublada de lo que es un padre amoroso. Y Ujú. entonces fue tu proceso poco a poco hasta Sí, que, ¿en qué sí. momento te diste cuenta, ok, soy una seguidora de Cristo? Pues cuando realmente comprendí de que Dios mandó a su hijo a morir, te digo, lo hice personal, a morir por mí. Me recuerdo no sé dónde lo escuché o lo leí, de que si yo hubiera sido la única persona en este mundo, Cristo hubiera dado su vida por mí. Entonces, cuando lo haces personal y entiendes eh, eh, ese amor de Dios Padre por sus hijos, es cuando le abres tu corazón y me rendí a Él. Y aparte que me vino a dar la familia que yo soñaba, porque de niña yo soñaba, al no tener yo una familia
tradicional o lo que uno anhela, un papá, una mamá, hijos. Yo anhelaba tener mi propia familia y al casarme y al tener mi primer embarazo fallido, eh, me entraban como muchas dudas, pero gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, ahora tengo la familia que soñé. Ahora tengo mis hijos, mi esposo, sirviéndole al Señor, y pues eso no lo cambio por nada. Qué bendición que Dios te haya concedido la Ujú. familia que no pudiste tener. Cuéntanos un poquito de ese proceso que dices que venían dudas a tu vida. ¿Qué tipo de dudas eran? ¿Qué era lo que venía a tu mente? Una es porque como yo anhelaba tanto el de tener una familia y, por ejemplo, como al perder mi primer embarazo, primero yo decía, yo no voy a poder tener hijos. Dios, ayúdame, yo quiero ser mamá y como que me entraban esas dudas. Am, lo otro es que ahorita recordándome de mi niñez, es de que yo siempre desde niña, tuve inquietud, ¿qué había más allá de esta vida? Siempre, yo no sé no sé si a ti te pasó de niña o a los que nos están escuchando, de niña yo siempre tenía esa inquietud y yo me ponía a pensar, Este mundo es todo lo que hay. ¿Y qué hay? ¿Qué hay más allá de esto? Y si ya mañana yo me muero, ¿qué hay más allá? Siempre tenía esa duda. Entonces, al conocer del amor de Cristo, al conocer el amor de Dios y decirle, te entrego mi vida, me rindo a ti, te acepto como mi Salvador y decir, tengo la vida eterna, yo decía, ¿ya? ¿Ya tengo la Sí, vida así me eterna? pasa. Y como que sí te Ajá. vienen dudas de decir, de verdad, o sea, es nomás decirle al Señor, rendir mi vida, te acepta como mi Salvador y tengo la vida eterna. Y así es el amor de Dios. Dijiste algo muy, muy bonito que también impactó mi vida cuando lo escuché por primera vez. Si tú fueras la única persona en el mundo, Dios aún habría muerto Ujú, por ti. Y así ujú, es, Dios nos ama de esa forma individualmente, porque a veces pensamos, bueno, Dios murió por la humanidad, pero cuando visualizamos esto de que, y lo sentimos, ¿no? De que si yo hubiera sido la única en el mundo, de todas maneras, Cristo habría muerto por mí en la cruz, de todas maneras, Cristo ujú, habría dado su vida por ujú. mí. Lo haces personal, lo hacemos Exacto. personal, lo hacemos a Dios, mi Padre, mi Salvador, mi proveedor, porque es personal. Y uno de los versículos bíblicos que habló a mi vida ha sido Jeremías 29:11, donde me dice, yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal. Y eso, am, yo me aferré a esa palabra y lo he comprobado. 24 años caminando con el Señor. El Señor ha tenido planes para mi vida, para mi familia, planes de bien. Así que Muchas gracias. gracias a ti por la invitación y espero que pues que este pequeño testimonio toque los corazones de muchos y de muchas. Sí, porque de verdad que Dios quiere hacer cosas buenas con nuestra vida, tiene planes de bien y pues me bendice mucho escucharte y ver cómo Dios actúa en tu vida y ahora pues que tienes esa familia que deseabas y Dios es bueno. Amén. Gracias, Cristina. Amén, amén. Gracias a todos, bendiciones para todos.